Bueno, entrando en el tema que nos ocupa y viendo la actitud que muchos de nosotros tenemos frente al frío que a veces nos toca enfrentar, ¿no? Cuando uno es joven, viene como el Steven, ¿sí? En camisetita, ¿sí? Pero cuando uno ya va avanzando en edad, aunque tenga la capacidad de soportar el frío, tenemos que abrigarnos, porque obviamente el organismo ya no es el mismo, ya no tenemos esas defensas totalmente al 110%, ¿sí? De tal manera que la recomendación cuando uno enfrenta el frío es, como decía mi papá, abríguese, abríguese, ¿sí? ¿Por qué comienzo diciéndole esto? Que es obviamente parte de lo cotidiano que a veces nos toca vivir. Es que hay algunas señales que se están cumpliendo en estos tiempos y que nosotros como iglesia, nosotros como cristianos debemos estar muy pendientes, no solo saber que eso dice la Biblia, a veces identificar inclusive el versículo que contiene ciertos aspectos, como digo, como esta advertencia, ¿sí? Sino también saber enfrentar como cristianos desde el punto de vista espiritual. Una de esas, y que yo veo al diario, ¿no? Será porque soy pastor, será porque me gusta ver noticias, que decía una persona antes de venir a predicar, que he estado un poco ausente de las noticias en estos tiempos, en esta semana, porque el horario de cortes de luz me corresponde en la mañana, a partir de las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces lo que he hecho algunos días es levantarme antes de las 6 de la mañana para hacer el juguito de naranja del desayuno de la familia, y se va la luz y vuelvo a la cama. Pues ¿qué más queda? Si no puedo ni siquiera hacer ejercicio porque la caminadora no funciona, por lo que no hay luz, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces digo, he estado un poco ajeno de las noticias, pero cuando veo ciertos resúmenes o cuando veo en la noche, cuando puedo ver que también los horarios no me ayudan mucho, mis ocupaciones en la noche coinciden con el horario de las noticias, digo, a pesar de todo eso, yo puedo mirar, inclusive en las relaciones interpersonales, ¿sí? En las relaciones familiares, en las relaciones internacionales, ¿no es cierto? A mí me espanta lo que está sucediendo en Israel, ¿sí? No solo la guerra declarada que existe ya en la franja de Gaza, sino lo que sucedió hace 15 días, ¿no? Entonces, oía una charla, una prédica al respecto, y decía, claro, se destacaba el odio que existe, por parte de los que a la postre, yéndonos hacia atrás, hacia el origen, son hermanos, ¿no? Son hermanos en Abraham, ¿sí? Es decir, Abraham tuvo el hijo que no debía tener, que es Ismael, y de donde descienden todos los árabes, ¿sí? Y el otro que fue el hijo de la promesa, que es Isaac, de donde proviene Israel, ¿sí? Y claro, la Biblia habla, y en Apocalipsis hay algunas profecías que los entendidos, los estudiosos, los conocedores de la escatología, que es la ciencia de conocer los últimos tiempos, un poco van relacionando, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la señal a la que me refiero? Esta que advierte y que dice que en estos últimos tiempos habrán un sinnúmero de situaciones que motivarán, ¿sí? Que motivarán el enfriamiento del amor. El enfriamiento del amor. Y pudiéramos hablar al respecto, vea, llamarle a esta prédica, ¿no? El enfriamiento del amor. Y por ejemplo, decir a las parejas, principalmente a las jóvenes, no dejen que el amor se enfríe, no dejen que las cosas pasen, la convivencia pase a ser una costumbre, sí, más bien avivar el amor, eso digo de pareja. Igualmente, por ejemplo, no descuidar las manifestaciones de amor que tenemos los padres hacia los hijos. Porque claro, sí les queremos, pero hay que manifestarlo, hay que decirlo, de tal manera que de la otra parte, de los hijos hacia los padres, tampoco se vaya apagando y nos vean quizás o como una mediana autoridad o peor, que nos vean como un cajero automático, ¿no es cierto? Entonces, este sentimiento que sostiene de parte de Dios, que sostiene el universo, que por amor lo sostiene, porque por méritos ya debíamos haber sido destruidos, hay que sostenerlo, hay que avivarlo, ¿no es cierto?
Y claro, yo digo, me doy cuenta, digo, en relaciones interpersonales, en todo lo que sucede en el mundo, ¿no? La mejor manera de combatir el amor, que la Biblia dice que se va enfriando, ¿sí? A rato se congela, ¿sí? Es con el antídoto del amor, que es el odio. El odio. Y el odio, si es que usted y yo nos pudiéramos detener un poquito a considerar este sentimiento perverso, destructor, maligno que existe, en realidad el odio no llega o no llega a ser tal por alguna provocación, ¿sí? Hay cosas que nos disgustan, que nos molestan, hay veces que nos contrariamos, ¿sí? Hay veces que no coincidimos, que no compartimos, hay impases que hay en la vida, claro que los hay, ¿sí? Pero no se llega al odio, se llega a la molestia, se llega, qué sé yo, por un tiempito, al resentimiento, nada de eso es bueno, ¿no? Pero no, o sea, para llegar al odio debe haber no solo una motivación, sino también alimentar a esa situación, ¿sí? Es decir, lo que comúnmente se conoce ¿cómo dice aquí? Como imponer, ¿sí? Un argumento, ¿sí? Le doy una explicación, o le doy un ejemplo, mejor dicho, porque los ejemplos son muy buenos para tener un mejor entendimiento, ¿sí? Una persona le pide prestado dinero a otra persona con el compromiso de devolverlo bajo ciertas condiciones, en un plazo, etcétera, etcétera. Y llegó el momento en que se venció la deuda y el deudor no pudo pagar. No pudo, sí, por varias circunstancias. Hoy, viviendo lo que estamos viviendo en nuestro país, sabemos que hay muchas razones por las cuales una persona no podría pagar, ¿no es cierto? Quienes recibimos llamadas del banco y nos dicen, tiene atrasada la tarjeta con 24 horas, vea, déjeme descansar un ratito, sí les voy a pagar, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso molesta, disgusta del un lado y del otro, ¿sí? O sea, el que prestó porque dice, es que te comprometiste en pagarme. Y el que debe dice, sí, pero déjame respirar, o sea, no es que no quiero, lo que pasa es que no tengo, ¿sí? Ya, es un impasse, es una molestia, como quiera que lo llame. Pero uno no puede llegar al odio por eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo llego al odio? Cuando la situación que genera un impasse, yo la abono, ¿no es cierto? Y de pronto aparezco ahí como tercero en discordia para decirle al acreedor, ¿sabes qué? Él sí tiene para pagar, pero dijo que, ¿por qué te va a pagar? Que esperes. Y voy donde el otro, ¿no es cierto? Voy donde el deudor. Y le digo, ¿sabes qué? No le pagues, él no necesita. Al fin y al cabo, tú estás haciendo tu esfuerzo. Si puedes, bien, si no, también. Y luego voy donde el otro y voy abonando, ¿no es cierto? Entonces, esa deuda impaga que generó un impasse y que podía solucionarse quizás hablando o pidiendo misericordia, diciéndole, ¿sabes qué? Dame tiempo para pagar. Termina en una rivalidad, en una confrontación, en odio, en odio. Y usted ve que así se maneja hoy, ¿no es cierto? Vea, yo no entiendo cómo hay personas, ¿sí? Hay parejas que se unieron por el amor, como nos unimos todos los que estamos casados, o quienes algún momento estuvieron casados, y que al término de una relación, por los motivos que sean, al término de una relación, terminen odiándose. Eso no es posible. ¿Y dónde está el amor que un día nos unió? Y los frutos del amor que quizás un día tuvimos. Entonces, es terrible, ¿no? Es terrible el permitir, ¿sí?, que ciertas circunstancias vayan no solo enfriando nuestros sentimientos nobles, nuestros frutos espirituales, como es el amor, sino que inclusive se vayan al extremo e incurran en esa situación. Por eso es que Jesús dijo, tengan cuidado, porque en estos postreros tiempos donde la iglesia va a existir, ¿sí? Nosotros ya no vamos a estar después de que Cristo venga a llevarnos, pero en los tiempos antes del fin, sí vamos a estar, estamos viviendo estos tiempos, ¿no es cierto? Entonces dice, tengan cuidado,
que no se les vaya a enfriar el amor. Entonces, por ejemplo, les dice, nos dice a nosotros como iglesia, tengan cuidado de que hayan comentarios, de que hayan cosas, de que miren en las redes sociales ciertos aspectos que les enfríe de su relación con Dios. ¿Sí? Tengan cuidado. ¿Cuál es la advertencia que hace ahí mismo? Versículos antes, en capítulo 24 de Mateo, dice, vendrán muchos falsos profetas, falsos cristos, falsos predicadores, que les van a decir tal o cual cosa, sí, que les van a poner en contra, van a decir, no, no vayas a la iglesia, ¿para qué si todos los pastores son iguales? Si esos son unos abusivos, si esos son unos que se enriquecen ilícitamente y les tienen engañados a la gente, mejor ven acá sí vas a prosperar, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces nos dice, tengan por favor cuidado de que no se enfríe el amor que intrínsecamente debe existir en el cristiano. No sé si en todas las personas, pero sí en el cristiano. Prueba de que el amor se puede enfriar, ¿sí? Es que Jesucristo exhortó en algún momento, dando un ejemplo de algo muy real, y Diego lo mencionaba, a pesar de que Diego es consuegro mío, no por eso quiere decir que nos ponemos de acuerdo para el mismo sentir que a veces nos motiva a decir lo que decimos en la iglesia. Digo, Jesucristo mismo, preocupado por esta situación del enfriamiento del amor, dio un claro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que al desglosarlo nos permite, por un lado, mirar algunas circunstancias y por otro lado, ser llamados la atención, ¿sí? Para que nosotros permanezcamos fervientes en espíritu. Amén. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Lucas y luego le digo lo que coincidimos con Diego. Evangelio de Lucas, capítulo 10, y permítame dar la lectura del versículo 25 al versículo 37. Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con la bendita palabra de Dios, ¿sí? Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. ¿Tenemos todos? Amén. Amén. Hago yo la lectura, me sigue por favor como siempre con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Dice así: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Vea, esta parábola, este ejemplo que pone Jesucristo para dar un mejor entendimiento a este hombre que lo que quería era probarle, quería tentarle, quería ponerle tropiezo a Jesucristo. No es que él estaba muy interesado en decir, estoy dispuesto a que todo lo que tú me digas para yo obtener la salvación. No, no era esa la intención, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué destaco este aspecto de la actitud equivocada de este hombre al preguntar sobre la vida eterna?
Porque normalmente los religiosos, es decir, los que practican una invención humana, ¿sí?, diciendo que eso les acerca al cielo, tienen esa preocupación, ¿sí? Nosotros éramos, yo digo porque yo era, ¿sí? Yo creía que era lo suficientemente buena gente, que mi estilo de vida, mi comportamiento en ciertos aspectos y lugares me hacía tan buena gente que obviamente tenía ganado el cielo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo era religioso. El religioso es esa persona, ¿no es cierto? Ese que quiere compensar su vida pecaminosa con obras. Entonces, cierto es que yo hago tal o cual cosa, pero también es cierto que yo hago estas otras que son buenas, ¿no? Y yo creo que mis buenas acciones superan las malas, así que en la balanza estoy más arriba que abajo, ¿sí? Entonces, él era un intérprete de la ley, ¿sí? Se supone que él debía tener un buen conocimiento de la ley, y para ser intérprete debía tener un gran discernimiento. Y parece que lo único que tenía era conocimiento de la ley, más nunca discernimiento, ¿sí? Porque Jesús le plantea, ¿no es cierto? Le dice, ¿quieres saber qué es lo que tienes que hacer para tener la vida eterna? Perfecto. ¿Conoces la ley? Sí. ¿Qué dice la ley? ¿Qué lees en la ley? Dice, amarás al Señor tu Dios, los mandamientos universales, ¿no es cierto? Amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera. Dice, ya, cumple. El problema es que él no sabía cómo cumplir. Entonces se vio necesario esa parábola, ¿sí?, del buen samaritano, como se le conoce normalmente. Diego decía aquí, recordando algo que yo mencioné a propósito de nuestras lindas bancas que tenemos ya en la parte superior de la iglesia, en la galería. Decía que yo había mencionado que las bancas están lindas, pero que hay que llenarlas, ¿no es cierto? Porque ¿de qué nos sirve haber hecho el esfuerzo, en realidad adquirir la deuda de poner las bancas para brindar comodidad, si no hay quien se siente? Y es verdad, ¿no? Porque ¿por qué no invitamos a personas que vengan a la iglesia? Todos los conocidos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de universidad, ¿sí?, todos ya son salvos. Todos el día domingo acuden a una iglesia. Nuestras familias, nuestros familiares, ya todos conocen de Cristo y están bien enrumbaditos por el camino que se va haciendo angosto para entrar por la puerta que es estrecha. Todos ya están bien. ¿O no nos importa mucho? Que parece ser, ¿no? Es lo que les pasó a los dos que eran los llamados a brindar la atención, a acercarse a ver la condición terrible, desastrosa en la que había caído este pobre hombre. Porque si, bueno, todos ya nuestras familias, familiares, amigos, seres queridos, están en los caminos del Señor, pues qué alivio, ¿sí? Pero si no todos están ahí, no estamos teniendo misericordia de ellos. Ellos han caído en desgracia, no precisamente por lo que en primera instancia se ve en esta parábola. Es decir, unos ladrones que le asaltaron, le pegaron, le despojaron y le dejaron tirado ahí. Usted sabe quién es el ladrón. El ladrón es el que vino a hurtar, matar y destruir, dice el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Y cuántos de nosotros estábamos en esa condición, ¿no?, de estar caídos, hechos pedazos, cada vez más mal, enrumbados en dirección totalmente incorrecta que no nos llevaba absolutamente nada? Por eso hacíamos lo que hacíamos, por eso nos comportábamos como nos comportábamos, por eso reaccionábamos de esa manera. Pero alguien tuvo misericordia, ¿no? Alguien tuvo misericordia y nos habló y nos insistió y nos empujó a la iglesia. ¿Por qué tuvieron misericordia? Vea, yo digo, en mi caso, ¿no? La mamá de mi amigo íntimo, ¿sí?, ella me vivía invitando a la iglesia. Me vivía invitando y me decía, Santiaguito, quiero presentarte a un amigo maravilloso que puede ser de tu vida. Yo me burlaba, ¿sí? Pero cuando yo me casé, ¿sí?, ella fue mucho más insistente, porque ella tenía esa misericordia.
Ella tenía el entendimiento, decía, si el Santiaguito a quien yo le aprecio a pesar de lo que es, le aprecio porque es amigo de mi hijo, ¿sí? Sigue con esas decisiones, con esas actitudes, con esa perspectiva de vida, va a fracasar él y va a hacer fracasar a su novia, y si vienen hijos, va a hacer que fracasen sus hijos. Y ella tuvo misericordia y me insistió, y llegué a los caminos del Señor. Me levantó en donde yo estaba revolcado, en donde yo estaba herido y no me había dado cuenta. Y claro, yo digo, si uno no habla, si uno no comparte, si uno no menciona de Cristo Jesús a las otras personas, es o porque están muy bien y nos consta que están así, o porque simplemente se está enfriando mi amor, que está opacando la misericordia que yo debo tener con el resto de personas. Y claro, esa es una señal que advierte que estamos en tiempos no solo previos al fin, sino en tiempos difíciles. Yo no sé si usted algún rato, posiblemente usted dirá, pastor, usted es el único masoquista, pero algún rato usted, basado en lo que la Biblia nos dice, en distintas partes del texto bíblico, ha podido, por ejemplo, avisorar el infierno. Porque la Biblia habla, Jesús habló del infierno, ¿sí? Y uno ve eso, y solo con el texto, ¿sí? Sin entrar en, como yo suelo decir, que la Biblia habla más entre líneas que lo que los mismos renglones hablan. Sin entrar más ahí, simplemente leyendo lo que dice la palabra de Dios, de este lugar espantoso. Uno dice, yo no quisiera que nadie vaya allá, menos las personas que yo amo. Espero que no tengamos odio para con nadie, porque de pronto, si ese sentimiento malsano, perverso, estuviera en nuestras vidas, hasta diríamos, quisiera verle en el infierno, que no sea más allá de una expresión del momento que tenemos que irla corrigiendo. Pero pensar que un ser querido pueda pasar la eternidad en un lugar de esos es espantoso. Y nosotros vemos que las personas están equivocadas y pasamos de largo. A veces a mí me pasa. Esto también me golpea a mí. No crea que yo soy un evangelista que ando por las calles, que debería, al menos en los espacios libres que tengo. Que cuando voy a un lugar, el otro día, la semana anterior, era un aguacero, creo que domingo en la tarde, poco noche creo que era, y mi esposa me dice, maridito, ¿sí me diste comprando tal cosa? Y le digo, no, me olvidé. Le digo, pero este rato voy. Dice, no, mañana. Le digo, no, este rato me voy. Y hacía mucho frío, y salgo, ¿no? Y me voy a comprar en una farmacia. Cuando llego en la farmacia, estaba tiritando la persona que me iba a atender y estaba embarazadita. Entonces le digo, mija, abríguese, porque si usted no se cuida, está descuidándole a la criatura que tiene dentro. Dice, sí, señor, gracias. Dice, ¿me espera un momentito? Le digo, claro. Sí. Fue, cogió un saco y se pone. Y cuando regreso le digo, ¿para cuándo le toca? Me dice, creo que faltaba un par de meses. Le digo, estamos cerca. Digo, ¿eso quiere decir que ya sabemos qué es? Dice, sí, es un niño. Digo, ¿sabe que los hijos son una bendición de Dios? Sí, señor. Le digo, pero que depende de nosotros que sean una bendición o que sean un tormento. Y me queda viendo. Creo que le daba ganas de decirme, ¿qué desea? Entonces me queda viendo y dice, sí. Le digo, es el primero. Dice, y el único. Bueno. Le digo, más aún. Le digo, nadie está preparado para ser papá o mamá. Le digo, y la única posibilidad de que nosotros podamos cumplir un rol perfecto, porque no hay lugar a equivocación, le digo, es a través de la palabra de Dios. Conociendo a Dios, le digo, no como nos han dicho, sino como dice la palabra de Dios. Me queda viendo y me dice, ¿usted es cura? Le digo, tengo la cara, no mentira. Le digo, no, mija, yo soy pastor evangélico, pero por sobre eso soy padre, y hoy se ha acentuado esa responsabilidad de padre porque soy abuelo. ¿Sí? Le digo, yo tengo hoy, no bajo mi responsabilidad directa,
¿sí? Le digo, pero yo hoy tengo criaturas, tengo 2 nietos. ¿Sí? Le digo, y quiero para ellos lo mejor. Y por eso necesitamos conocer de Dios, para guiarles conforme a la voluntad de Dios. Dice, qué interesante. Así que le dije, volveré por aquí, trayéndole un Nuevo Testamento. ¿Dónde vive? Le dije. Me dice, yo vivo no me acuerdo si me dijo, Lagatazo, el Calzado, alguna cosa así. Así que si alguien sabe de una buena iglesia con sana doctrina por ese lugar, avíseme para poder pasarle el dato. Amén. ¿Por qué? Porque hay que tener misericordia con las personas. O sea, no podemos ver que la gente va, como suele decir mi pastor, sin Dios ni ley, y riéndose se va al infierno. Y nosotros, de brazos cruzados. ¿Qué pasa? Se nos está enfriando el amor, a nosotros también. Estamos despojándonos de la misericordia que debemos tener. ¿Dónde están los frutos espirituales que deberíamos tener? Porque sí es cierto que ya no tenemos los frutos de la carne, no celos, contiendas, confrontaciones. Gracias a Dios ya no hay lujurias, lascivias, concupiscencia. Ya qué bueno que no haya, y así tiene que ser. Pero tampoco están apareciendo los frutos del amor. Es que otros tendrían que hacerlo, claro, eso es lo que pensaron ellos. ¿Sí? Eso es lo que pensaron ellos, ¿no es cierto? Que quien era el encargado de velar por ellos era el levita. O quienes eran encargados de velar por una persona caída en desgracia, como este pobre hombre, sí, era un sacerdote. O por último, alguna autoridad romana para que le lleve a un hospital público. Y de quien menos se esperaba, ¿no? Dice que pasó un samaritano y vio esa desgracia y fue movido a misericordia. ¿Sabe cuándo nuestro corazón se mueve a misericordia? Cuando hay amor. Cuando el amor está ferviente, no cuando se está enfriando. Cuando no somos movidos a misericordia. Y usamos la Biblia a veces para salirnos con la nuestra y decir, no, la Biblia dice escapa por tu vida, así que tú te arreglas tu problema. No, no es así. No es así. Así que yo quisiera comenzar a concluir esto, primero haciendo una pregunta y luego exhortándonos, incluido yo. Para mí no es fácil predicar esto, porque Dios cobra de mí cada prédica. La pregunta es, ¿cuánto nos importa la desgracia ajena, no? Y no hay mayor desgracia que una persona no tenga salvación, porque desgracias hay de todo, ¿no? ¿Sí? Económicas, gente que está quebrada, gente que está quebrantada de salud, gente que está sin trabajo. O sea, hay varias facetas de la desgracia humana. ¿Sí? Gente que tiene un corazón de piedra, es una tremenda desgracia. Gente que no acepta una palabra, gente que no acepta un consejo, gente que es dura, es una tremenda desgracia. Es una condenación a morir solo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos importa a los cristianos el dolor ajeno? ¿Sí? Y no solo que nos espante, porque yo sé que el dolor ajeno nos espanta, pero que nos importe. Es decir, que estemos dispuestos no solo a compadecernos, que es decir, pobre, ¿no?, la situación en la que está, sino a tener misericordia, que es la compasión más la acción. Esa es la misericordia. Y bueno, por eso digo es que una cosa es tener lástima y otra cosa es tener misericordia. Una cosa es compadecerse y otra es actuar. Una cosa es informar del dolor ajeno y otra cosa es tomar acción por mano propia de la situación. Yo, bueno, últimamente no me ha pasado, pero sí han habido épocas en las que hay personas de aquí de la congregación que son tan preocupadas por la vida eterna de sus familias, pero son tan preocupadas que les dan mi número telefónico. Qué preocupación, ¿no? Increíble. Pastor dice, vea, yo tengo un tío, dice que qué bestia es perdido. Sí, así es, y enumera una cantidad de pecados. Dice, ¿me autoriza que le dé su número telefónico para que usted algún ratito converse con él? Le digo, vea, para eso fuera donde mi tío, no donde el suyo. Yo no voy donde mis tíos porque ya no los tengo, ¿no?
Entonces no es así, ¿sí? ¿Qué ganamos nosotros al ser como el samaritano? Es decir, a no presentarnos como los judíos que creían que ellos tenían ganado el reino de los cielos y que eran una autoridad espiritual, porque esos eran los judíos. Este era samaritano, ¿no? Estos no sabían nada de la ley, ellos no conocían nada. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, eran confrontados, eran enemigos de los judíos, porque el judío, él sí, pues tenía apariencia de piedad, ¿sí? Y Dios dice, ¿sabes qué? De nada sirve que nos digamos cristianos si no hacemos lo que tenemos que hacer como cristianos. Es preferible que seamos o que nos digan samaritanos, pero que nuestras obras, nuestras actitudes, ¿sí?, demuestren que efectivamente somos o tenemos misericordia al menos. Que no se nos vaya a enfriar el amor, porque donde se nos enfría el amor, estamos muy, muy complicados. ¿Por qué debemos tener misericordia? ¿Por qué debemos apiadarnos de las condiciones fatales de otras personas? Una, porque eso nos permite estabilizar nuestro ego. No lo había pensado, pastor, ni yo, hasta cuando me puse a orar para que Dios me muestre qué es lo que debo entender a través de esta porción. Estabilizar el ego. ¿Sabe por qué? Porque el ego es el que dice yo, y todo para mí, punto. A mí no me importa nada, a mí me importo yo. Con que yo estoy bien, el resto pues lamento como el que más. Entonces, para quitarnos de esa egocentricidad, para quitarnos de esa actitud terrible que nos desmerece como hijos de Dios, es bueno preocuparse por el prójimo. Es bueno preocuparse por el prójimo. Como a mí me está yendo bien, vea, qué pena, porque yo también pasé lo que los otros pasaron. Yo también he estado, y cuando yo estuve así, nadie me hizo caso. Bueno, pues entonces no repita la misma historia. Si nadie me hizo caso, bueno, yo voy a ser diferente, yo sí voy a hacer caso. Yo sí voy a tener compasión, misericordia, bondad. Yo sí voy a tener tolerancia. Yo sí voy a darme la oportunidad de que Dios me baje un poquito. Porque cuando uno conoce otras situaciones, ¿sí?, a lo mejor no me identifico, pero sí me baja un poquito el ego, ¿no? Eso de creer que no es así. Entonces es bueno ser misericordioso porque eso estabiliza nuestro ego, el prestar atención a otros y no solo enfocarme a mí mismo. ¿Sabe por qué es bueno mirar la condición de dificultad de otras personas? Porque también eso aviva algo que como cristianos debemos tener, pero tenemos que ponerlo por obra, que es la generosidad. La generosidad. Es decir, cuando hablo de generosidad no estoy hablando solo de dar económicamente, porque hay muchas personas también en el mundo, no digo aquí, ¿sí?, en el mundo, que están totalmente convencidas que tienen, como solía decir mi padre, terreno esquinero en el cielo, porque son muy generosas, ¿no? O sea, y tienen y dan. Claro, dan porque les sobra. Pero ¿qué tal una generosidad de corazón? Es decir, que usted y yo, por ejemplo, nos propongamos y decimos, vamos a dar tal atención y vamos a perseverar en este compromiso de traer a ese ser querido, a ese amigo, a la iglesia. Y voy a dar mi tiempo y mis recursos, y si se pone bravo, le voy a pedir perdón, pero le voy a insistir hasta tenerle en la iglesia y afirmarle en la iglesia. No necesita plata, vea, porque hay un montón de cosas lindas que se consiguen sin dinero. No nos dejemos cautivar por el pensamiento de este mundo perverso de tinieblas, ¿no? Que la felicidad es el dinero. Le dicen, no, yo sé que la felicidad no es el dinero, pero se le parece. No, ni se le parece. Porque la Biblia nos habla y nos dice que más bien el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces hay un montón de cosas que nosotros podemos lograr que nos van a traer inclusive mucha más satisfacción que lo que económicamente pudiéramos hacer. ¿Sabe que la fundación, al menos en el mundo de Occidente, que más otorga por millones de dólares, ¿sí?, es de una persona súper perversa de apellido Soros, pero colabora por aquí, por acá, en distintos países? Es una generosidad material increíble, derrocha dinero. ¿De dónde tendrá el Señor? Yo no sé, pero es un perverso.
Entonces, no me estoy refiriendo únicamente a la generosidad material, sino a la de corazón, a la que presta atención, a la que da ayuda, a la que extiende la mano, a la que da un consejo, a la que pone el hombro para que lloren. A eso me refiero, a la que rescata a los que están en el camino equivocado. El ejemplo de este samaritano nos exhorta, nos desafía, me avergüenza, digo, no a ustedes, pero a mí sí. Haber hecho tanto, ¿no? Él se acercó, le vio, le ungió con aceite, con vino ciertas heridas. Entiéndase, no el vino de beber, sino el medicinal que se ocupaba en esas épocas, que no había tanto desarrollo de la medicina como el día de hoy. Le puso en su cabalgadura, eso implica que él fue caminando y al necesitado, al débil, al frágil, le dio las facilidades. No es que le dijo, sígueme, si es que llegas con vida hasta el mesón en buena hora, y si no, te voy a dar una cristiana sepultura. No le dijo eso, le puso en lugar de comodidad, incomodándose él. Y luego que llega al mesón, o sea, a una hostal, digamos así, el rato que llega al mesón le dice, cuídale. ¿Sí? Y si alguna cosa requiere, gasta, yo al regreso te pago. Increíble, ¿no? Si se da cuenta a dónde tiene que llegar nuestra buena voluntad. No es solo hasta donde digo, que conste, yo hice mi parte. Si no hiciste la tuya, hazla. Y uno queda satisfecho de haber hecho su parte. Cuando la parte no termina ahí, ¿no? Cuando la parte no termina ahí. Entonces, por un lado, estabiliza el ego, por otro lado, nos desarrolla ese sentimiento de generosidad que debemos tener para probar, y con esto concluyo, para probar qué tan sensible es nuestro corazón. ¿Qué tan sensible es nuestro corazón? Si verdaderamente nos dolemos de las circunstancias. Para saber si después de esta prédica, ¿sí?, Dios obra en la palabra y ver qué tan enseñables somos nosotros. Y no vayamos a decir al salir de esta prédica, decir, yo soy así y Dios sabe que soy así. Claro que Dios sabe que somos así. Que somos cómodos, que somos de duro corazón, que somos egoístas, que nos importamos solo nosotros y los nuestros. Claro que Dios sabe, pero Dios quiere cambiarnos. Dios no quiere que seamos intérpretes de la ley, es decir, que conozcamos la ley, pero que no podamos interpretarla en la realidad. Porque este era un intérprete de la ley. Él tenía el conocimiento, pero no tenía la verdadera interpretación, no tenía el verdadero discernimiento para saber lo que implica ser cristianos. Quizás Dios haya en nosotros un corazón enseñable a través del cual pueda fluir el fruto del Espíritu, que es el amor. Y conjuntamente con la bondad, la misericordia, la compasión, el favor, y ¿por qué no decirlo? El perdón. ¿Aló? Qué bueno que en la primera insinuación de respuesta quedaron callados, porque yo sé que no es fácil. Perdonar no es fácil, para nada, porque prevalece nuestra razón, nuestra lógica y todos los argumentos que se han acumulado. Pero piense que usted y yo fuimos perdonados por Cristo Jesús, sin haberle buscado, Él nos perdonó. Así que, ¿cómo se llama esta prédica? Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué debo hacer para ser cristiano, Señor? ¿Conoces? Sí. ¿Ya sabes la interpretación? Perfecto. Ve y haz tú lo mismo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser una iglesia, es decir, un grupo de personas con muchos denominadores en común, como por ejemplo el amor, el cual está en riesgo, porque en estos tiempos salimos a la esquina y nos damos cuenta cómo se ha enfriado el amor. ¿Sí? Que eso no nos llegue a nosotros, por el contrario, que nosotros permanezcamos siempre con un espíritu ferviente hacia Dios y hacia el prójimo. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre,
La comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén.